Vamos, las fórmulas llegaron ya. Para todos los que dan física, o perdón, PSU Ciencia, tienen que dar una parte de física común. Aquí les presento mi propuesta de formulario para enfrentarse a algunas preguntas, ¿cierto?, de física común, que corresponde a primero y segundo medio. Veamos al tiro. Veamos si estamos en orden. Está grabando audio. Ojalá que se escuche bien, oye, esta cuestión. Ya. Mira, primero medio, onda, sonido, luz. Frecuencia, número de ciclos partido por tiempo, se mide en hertz. El recíproco es 1 partido por frecuencia, es el periodo. Periodo es tiempo, se mide en segundo. La longitud de onda de una onda es la longitud total partido por número de ciclos, que se mide en metros. La velocidad, la longitud de onda por frecuencia, metros partido por segundo. Y para el caso de ondas estacionarias, longitud de onda es 2 por el largo total de la cuerda partido por el modo de vibración. Eso para onda estacionaria. Ya, esto es para, a grosso modo, preguntas de ondas, ¿ya? Ok, vibración, sonido, algo que se pueda calcular. Ya a veces te las combinan, velocidad de la velocidad de la onda, a veces te la mezclan con distancia partido por tiempo, y ahí hacen ejercicios un poco más complicados. Ya, mira, ojo con este eje que ya nos está pasando en segundo medio, pero igual lo vamos a incluir porque entran algunas preguntas de calor, ya que se veía hasta el año pasado, antepasado, en segundo medio. Por lo tanto, igual lo vamos a considerar, por si acaso. Ya, calor, algunos le llaman CTM, pero que en realidad es delta T, CM, o sea, MC, ok, masa por calor específico por diferencia de temperatura. Se mide en Joule porque es energía. Si el resultado es positivo, absorbe calor el objeto. Y si el calor te da negativo es porque cede calor al exterior o a otro objeto. El equivalente mecánico del calor, que es que una caloría es igual a 4,186 Joule. No creo que haya una pregunta tan específica como esa. Ok, quizás. Es el experimento de Joule. Escala de temperatura, Kelvin igual Celsius más 273, que en estricto rigor es 273,15. ¿Ya? Ya. Fahrenheit igual 32 más 9 por Celsius quinto. Ya. Y la conservación del calor, que es calor absorbido más calor cedido, que es igual 0. ¿Ya? Dilatación térmica, esta sí en el modelo de EMRE entró con esta de dilatación lineal, que es la variación de... ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. La variación de longitud es igual, depende de la longitud inicial, del coeficiente de dilatación del objeto y del cambio de temperatura. ¿Ya? Esto es para área y esto es para volumen, pero es la misma estructura. ¿Ya? Ya, calor específico es la energía, por ejemplo, el agua tiene 4186 Joule kilogramo Celsius, que significa que tú tienes que transferirle 4186 Joule a 1 kilo de agua y así va a aumentar 1 grado. Ya, ese es el calor específico. Ojo con esa definición que hay preguntas relacionadas con eso. La temperatura de la mezcla, larga la fórmula, pero verás, es una estructura MCT, MCT, MC, MC. Todas las C son calor específico, las M son las masas. Pero esto es tú tienes que decidir, este es el objeto que absorbe o el que cede. Supongamos el que absorbe, y todos estos datos son del que cede. Entonces, ojo con las coherencias. ¿Eso para qué decir? Para obtener la temperatura de una mezcla. Por ejemplo, 1 kilo de agua a tal temperatura, hay que saber su calor específico, tú le echáis un pedazo, un fierro ahí, un pedazo de hierro, es 250 gramos, 0,25 kilos, tenéis la masa, hay que saber el calor específico del hierro y la temperatura. Por ejemplo, que está a 80 grados y el agua estaba a 20. Pero como son masas distintas, puede ser cualquier cosa. Entonces, te da la temperatura de la mezcla cuando alcanzan el equilibrio térmico. Vamos. Mecánica. En segundo medio, mecánica. Oye, me falta acá la de torque. 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 Fuerza por brazo. Torque tau. Torque igual fuerza por brazo. ¿Ya? Una palanca eso.
¿ya? Y eso se mide en newton partido por metro. Newton partido por metro. Ya, esto me faltaba de torque. Seguimos. Energía. Energía cinética, un clásico. Un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Se mide en Joule. La energía potencial, que depende de la altura, masa por 10, 9,8, masa mgh. H es la altura, también en Joule. La energía mecánica, en los casos ideales, se conserva. Energía mecánica igual, la suma de las dos, energía cinética más energía potencial. Listo. La conservación de la energía mecánica inicial es igual, o sea, se conserva, la energía mecánica se mantiene siempre, pero en la no conservación no. ¿Y qué es eso? La diferencia de la energía mecánica es el trabajo, que generalmente lo hace el roce. Ya. Fórmulas de roce. Fuerza de roce, mu, la constante de roce, por la normal. Depende si es estático o cinético, pero es mu, la constante, por la normal. Y la normal en superficies horizontales es igual al peso. Y el peso es mg, masa por 10. Vamos, cinemática, que es movimiento en el fondo. Ojo, desplazamiento, posición final menos posición inicial cuando estás en una recta numérica. Rapidez media, sí, es distancia recorrida partido por tiempo. ¿Ya? Velocidad media es el desplazamiento, es S partido por un tiempo, por un rango de tiempo, por un intervalo de tiempo. Entonces, posición final menos posición inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración media es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. Ojo que la aceleración es metro partido por segundo cuadrado, la rapidez y la velocidad metro partido por segundo y el desplazamiento en metro. Vamos, momentum es mv, masa por velocidad. Y también hay una que es de conservación de momentum, conservación de momentum. Y supongamos si hay dos objetos, masa 1 por la rapidez con la que va, más masa 2 por la rapidez con la que va, puede ser a favor o en contra, pero se supone que van a chocar, y es igual a la masa 1 por la velocidad del primero, pero después del choque, más masa 2 por la velocidad del objeto 2 después del choque. Esos pueden ser de 3 objetos, da lo mismo, depende de la cantidad de objetos, pero siempre la suma de los momentum de un sistema, de todos los objetos, antes de un choque, tiene que ser igual a la suma de todos los momentum de todos los objetos después del choque. Ya, momentum, kilogramo metro partido por segundo. Fuerza, masa por aceleración, según la ley de Newton, un clásico. Newton es la unidad. Y esta que te pueden vacilar acá porque el impulso es fuerza por tiempo, Newton segundo. Ya, y hay una que es de, que no sé si la anoté, parece que no, que es que el impulso es igual a la variación, a un delta P, a la variación del momentum. Entonces vamos a tomar un triangulito acá, triangulito que quizás te pueden poner una pregunta con variación de momentum, impulso. El impulso es igual a la variación del momentum. Bellaco. Ya, la ecuación posición que te sirve para el MUR o para el MURA, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa te sirve para MURA, acelerado. También para MUR, pero el MUR todo eso se hace cero. Ecuación velocidad, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hay una bien exótica que es velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Y esto es lo interesante que no tiene tiempo. Bellaco. Ya, ya. Oye, me costó resumir todo, pero son datos freak bien buenos. El reposo es velocidad cero y aceleración cero. El MUR es velocidad constante, pero es aceleración cero también, no hay variación de velocidad. Y el MURA tiene velocidad variable y la aceleración es distinta de cero y constante también. Es constante pero distinta de cero. Y esta es un resumen para los gráficos. De repente te toca interpretar gráfico, te va a tener que tocar interpretar gráfico y aquí mira, tiene un resumen bien bellaco. Para los gráficos XT, reposo, línea recta horizontal. Si es MUR, es una línea recta inclinada, da lo mismo si es así o así, pero si es inclinada es MUR. Y si es curva parabólica es un MURA.
¿ya? Pero el xt, posición-tiempo. Cuando es velocidad-tiempo, el reposo, línea recta horizontal, en cero. El Moore es una velocidad constante, pero distinto en cero, o sea, no en cero. Una línea recta que no está en el eje X, tiene que estar más arriba o más abajo. Y el Mura es una línea recta inclinada, así o así, velocidad variable. Ya, y el reposo, el reposo es línea recta, no, tiene gráfica esa. Uy, ¿por qué le puse? A ver, el Moore, línea recta en cero, está también. Línea recta horizontal en cero. Tú no puedes distinguir, o sea, si tú tienes un gráfico aceleración-tiempo, que la línea está en el cero, en el eje del tiempo, ahí en cero, tú no puedes distinguir si es reposo o Moore, puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? No se puede a ciencia cierta saber. Entonces, reposo o Moore, línea recta horizontal en cero. Pero el Mura tiene una línea recta horizontal no en cero, en la parte positiva o en la parte negativa. Entonces, ahí ya puedes interpretar, ¿ya? Y datos frikis, que en los gráficos BT, en esto, el área, la distancia recorrida es el área bajo la curva, ¿ya? También hay, entonces esas cositas son básicas y hay que saberlas. Por eso que las agregué acá en este formulario resumen al final. El eje astronomía, el eje universo, Tierra y universo. Mira, todo lo que es origen del universo o formación del sistema solar, la teoría típica nebular y que la nube de gas se comprime por gravedad, aumenta la presión, aumenta la temperatura, se forma la protoestrella, comienza la fusión de hidrógeno a helio, ahí nace la estrella, ahí recién ilumina, pero queda un disco en donde en todos esos residuos se forman los planetas, después la luz despeja y limpia todo y despeja el sistema solar. Pero el disco queda bien lejos y ese es el cinturón de Kuiper, pero también queda una burbuja grande que es la nube de Oort, que de ahí vienen los cometas. Ya, eso más en detalle lo tienes en Chile Class, en la lista de reproducción Astronomía, para profundizar, porque esto es como historia, son cosas de memoria, tienes que aprenderte un proceso de memoria, no hay cálculo, ya. Está bien clarito, está bueno. Ya, lo que sí también es escala sísmica. Mercalli tiene 12 puntos, va del 1 al 12, número romano, mide daño percepción, pero es intensidad lo que mide. Ya onda Mercalli 1, se vibran las ventanas. Ya, Mercalli 2 se cayó un vaso, etcétera. Mercalli 12, destrucción total, no queda piedra sobre piedra, cataclismo, vamos. Richter es así, esa mide magnitud, tiene un número, tiene un valor en logarítmica y va del 0 en adelante. Ya, otras cosas, los fenómenos astronómicos como los eclipses, también sale en la lista de reproducción astronomía, ya si quieres saber más detalles, eclipse lunar, solar, etcétera. Parcial, ya. Esta fórmula, la tercera ley de Kepler, periodo cuadrado igual una constante por la distancia promedio Sol-planeta al cubo. Tercera ley de Kepler y un clásico, la atracción universal de Newton, fuerza igual a la constante masa 1, masa 2, dividido por la distancia que lo separa de su centro al cuadrado. Ya, eso entonces sería la resumen de fórmulas para plan común, física común. Ya, entonces ahí tienes para sacar pantallazo, tiene el eje onda sonido luz, el eje energía, torque, el eje dinámica, cinemática, ya tienes el eje que en realidad aquí cinemática también tiene dinámica, incluimos la fórmula de fuerza y la de lo que es ciencia de la Tierra, astronomía, hay dos fórmulas aquí importantes, pero si quieres profundizar más de la lista de reproducción en Chile Class Astronomía. Ahora vámonos a la fórmula de la parte para la mención física. Mención física, veamos. Se retoma en tercero medio el eje mecánica, energía, y tenemos MCU. Como vamos en el tiempo, seguimos. MCU, frecuencia, número de ciclos partido por tiempo, periodo 1 partido por frecuencia, rapidez tangencial 2 por pi por radio por frecuencia.
¿ya? 2 por pi por radio por frecuencia. Rapidez angular, 2 por pi por frecuencia. Aceleración centrípeta, rapidez esa al cuadrado, la rapidez tangencial al cuadrado partido por el radio, y la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta que sacamos recién. Oye, ojo que la fuerza centrífuga no existe, es efecto de la inercia, la que sí actúa es la centrípeta. Ya. Momento de inercia, que es la dificultad para poder girar, y eso va a depender de cómo tienes la masa respecto al eje de giro. El bailarín de patinaje que se encoge gira más rápido porque tiene menor momento de inercia. Ya eso depende. Ya, aquí hay dos fórmulas que podrían aparecer, que el mr cuadrado para cilindro hueco, anillo o péndulo. ¿Ya? Y cilindro macizo o disco, un medio mr cuadrado, pero esa quizás podría entrar, quizás él. ¿Ya? Y momento angular, que es el equivalente al momentum lineal, ya, pero es masa por rapidez tangencial por radio, por radio de giro. Y el otro es momento de inercia por rapidez angular, ¿ya? Y que esta se conserva en el movimiento de un cometa, algún péndulo que se está enrollando, qué sé yo. Ya, veamos acá. Nuevamente, las energías, las mismas, de energía cinética, potencial mecánica, conservación de la energía mecánica y la no conservación, o sea, trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, por el ángulo entre ellos. Entre la fuerza y el desplazamiento y un ángulo, sacas el coseno de ese ángulo. Pero los más conocidos, que sería el coseno de 90, el coseno de 90, cuando el ángulo es 90, no, pues aquí me equivoqué. Cuando el ángulo es 0. Esto está mal. Esto es así. Cuando el ángulo es 0, esto quiere decir que cuando los dos apuntan para un mismo lado, la fórmula se reduce a fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Ojo con eso, corrija ahí. Y cuando son perpendiculares, el trabajo es 0. O sea, el coseno de 90 es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, cuando es paralelo, las dos apuntan para el mismo lado, o si van en contra, da negativo. ¿Ya? Si apuntan los dos para el mismo lado, coseno de 0 es 1, da positivo, sería fuerza por desplazamiento. Y si son perpendiculares, fuerza y desplazamiento, trabajo 0 al tiro. Y potencia mecánica es el trabajo mecánico partido por tiempo, y se mide en watts. Las fuerzas de roce ya hablamos de ello. Seguimos. Seguimos. Acá, fluidos. El eje que tiene que ver con eje dinámica, que son fluidos. Esto se ve en tercero medio, de mitad del año para adelante más o menos. Densidad, masa partido por volumen, ojo con las conversiones de la unidad de metro cúbico a centímetro cúbico, etcétera, o de gramo a kilos, ya, pero masa partido por volumen, densidad. Presión hidrostática dentro de un fluido, presión inicial, que suele ser la atmosférica, que son los 101.300 pascales. La presión atmosférica, a veces, ya, si no te la dicen, hay que asumir que es esa. Densidad por G por profundidad. Todo esto te da, la presión total te da en pascal. O sea, esta es la presión que está dentro o en el fondo o en la profundidad de un fluido. Presión en un sólido, también en líquidos, pero otra forma de medir presión es fuerza partido por área, que es pascal o newton partido por metro cuadrado, que es lo mismo, pero es fuerza sobre área. La cama de clavos, qué sé yo. El principio de Pascal es la conservación de la presión. O sea, fuerza partido por área es igual a fuerza partido por área, pero en otro lado. Puede ser otra fuerza o puede ser otra área transversal. Ok. Otra área transversal, corte transversal. Onda, dos cañerías, una cañería que se ensancha o que se adelgaza, te va a cambiar la fuerza. Las gatas hidráulicas, te amplifican la fuerza. Las máquinas hidráulicas, las grúas, qué sé yo. Ya, principio de Arquímedes. Empuje es densidad por V, por volumen, pero es el volumen de la parte sumergida, ¿ya? No del objeto completo, sino que la parte sumergida, ¿ya? Y por G, 10. Densidad por volumen por 10. O también peso real menos peso aparente. Ya, caudal, volumen partido por tiempo, o velocidad por área. Ya, aquí otra, qué sé yo, aquí algún ejercicio de un río o de una... Ya, electricidad, estamos en mención, ley de Ohm, un clásico, delta V es igual a intensidad, delta V, diferencia de potencial,
voltaje, en volt, es igual la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, ¿ya? Y que para un material ómico, sí, la gráfica es una línea recta, ¿ya? Los tipos de electrización, ya que la flotación es un desprendimiento de carga, el contacto es una redistribución, por lo tanto quedan con igual signo, pero la inducción necesita un cable a tierra y ahí te quedan con signo opuesto y nunca se tocan. La primera y la última quedan con signo opuesto, pero el contacto hay una redistribución, entonces queda con igual carga, igual signo. La ley de Coulomb, que se parece a la de gravitación universal, hay una simetría interesante ahí. La constante por la carga 1 por la carga 2 partido por la distancia que los separa al cuadrado. Y esa constante es 9 por 10 elevado a 9. El campo eléctrico es la misma que la anterior, pero solamente una carga nomás. Ya es la carga que produce el campo eléctrico. Resistencia eléctrica, hay una forma de obtenerla que es la resistividad, pero que aquí de repente te hacen analizar el largo y el área. ¿Qué significa esto? Que un cable mientras más largo es, mayor resistencia va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si tú conectas una ampolleta con una pila, un cablecito, y si tenéis 10 metros de ese cable, es probable que no se prenda ya. ¿Ya? Porque tenéis mucho, es muy largo, entonces aumenta la resistencia. También si es muy delgado, aumenta la resistencia, entonces pasa menos corriente. De hecho, cuando, por ejemplo, si tú te vas a comprar un cable cuando quieres hacer puente en el auto, se te quedan las luces prendidas, se te fue la batería, se te descargó, entonces viene otro auto y conecta las dos baterías con el otro auto andando para que no pierda la carga y le empieza a transferir carga. Entonces fíjate, si vaya a comprar ese cable, que sea un cable grueso, ¿ya? Entonces al aumentar el área, la resistencia disminuye, por lo tanto facilita la transferencia de carga. Entonces, si son baratos, lo más probable es que sean cables delgados y te vas a demorar mucho más, onda 5, 10 minutos, 15 minutos en que tu batería agotada se vuelva a recargar, ¿ya? Entonces, cable grueso, mejor, transmite mejor la corriente, porque la resistencia es menor. En circuitos, en serie, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. En paralelo es la suma de los recíprocos. ¿Ya? Hay que resolver ahí una suma de fracciones y después despejar. Potencia eléctrica. eh, corriente por voltaje, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado por resistencia. Ya. Eh, Tips, en serie el voltaje es la suma. O sea, si tú pones varias pilas, tú tienes que ir sumando los voltajes. La intensidad es constante, la corriente es constante. Y se saca con esa fórmula, la que dijimos recién, pero en paralelo el voltaje es constante, la corriente hay que sumar ahí porque hay una bifurcación y es la suma de los recíprocos. ¿Ya? La misma fórmula de recién. Y para fuerzas magnéticas, la regla de la mano derecha, o puede ser esta también, en algún video atrás, sí, había un ejercicio así en el modelo mención, que habla de esta, o puede ser esta. Ya, esto es fuerza magnética, carga por velocidad por campo magnético, fuerza sobre un cable con corriente. La corriente eléctrica por el largo del cable que está dentro de ese campo magnético y el efecto Ørsted, que son líneas de campo magnético concéntricas alrededor de un cable con corriente continua. Pero esta no creo que entre, está igual medio acuática. ¿Ya? El campo se mide en Tesla o Gauss y parece que ahí estamos. Entonces, aquí tiene, échale un vistazo a la parte mención, ahí está lo que es energía, se agrega lo que es MCU, momento de inercia y trabajo mecánico, eh, fluidos, electricidad, electricidad y magnetismo. Listo. O sea, aquí está el resumen. Son caleta de fórmulas. Y lamentablemente hay algunas preguntas que tú las puedes sacar y deducir a partir de la fórmula. Así que a partir de esto que le acabo de mostrar, hágase un resumen más comprimido porque aproveché de darle varios tips acá que me ocuparon espacio. Así que resúmalo más y estamos. Oh, Visión Fórmulas PCU.
PSU. Oiga, suscríbase, dele like, estamos en campaña y dale, comparta con los que están estudiando física, preparando la PSU, que quedan poquitos días, ¿ya? Así que compártalo y suscríbase, vamos.